En este vídeo vamos a ver las distintas etapas por las que ha pasado The Wild Project, cómo y por qué se ha convertido en el podcast más escuchado de habla hispana, y Jordi en el mayor youtuber español. Este vídeo es un extracto actualizado del vídeo Jordi Wild y el problema del estado de la conversación pública. Ha sido resubido para facilitar su visionado y daros la oportunidad de ver partes concretas de forma autoconclusiva. No es necesario vérselos todos y tampoco vérselos en orden. En cualquier caso, en la descripción tenéis la lista ordenada de vídeos y también el vídeo original. Porque, por ejemplo, os voy a decir una cosa que no tiene ninguna lógica y que la ciencia no puede explicar. El amor. Nacho, ¿cómo estás? Nacho Amela, el retorno del niño de The Wild Project. Orígenes, cronología y estructura de The Wild Project. 18 de febrero de 2020, Jordi Carrillo de Albornoz Torres, más conocido como Jordi Motherfucking Wild, anuncia el lanzamiento de un nuevo proyecto. The Wild Project veía la luz. 2 semanas después, el 2 de marzo, se lanzaba el primer episodio. Hay algo que me hace un poco de gracia de este primer episodio. La idea de las nuevas formas de comunicación comiéndoles la tostada a los medios tradicionales es una cuestión esencial del espíritu de The Wild Project. Sin embargo, este primer episodio se asemeja a una cosa muy de la televisión de toda la vida, que es el episodio piloto. Este episodio es una declaración de intenciones de lo que será todo el podcast. Tenemos a Jordi, tenemos al bueno de Josebas, que será un personaje recurrente, y un tercer amigo que es cierto que aparecerá muy pocas veces más en el futuro. La dinámica del episodio es una tertulia clásica en la que Jordi se da un paseo por todos los temas y debates pedorros de internet. La dictadura progre del humor, debate de si separar artista y obra, debate del Barça Madrid, la UFC, la fama, los problemas de la viralidad, influencers randoms en la otra punta del mundo haciendo estupideces. En resumen, un supositorio, la experiencia de la tertulia de Jordi Wild metida por todo el culo. No quiero animaros a escuchar The Wild Project. Si me he sacrificado es para que no lo tengáis que hacer vosotros. Pero si tenéis curiosidad, este episodio es de los que hay que escuchar, ni que sea por las risas de lo estereotípico que es. Parece casi una parodia del propio podcast. Yo lo siento mucho, debo decirlo, chicos. Yo os quiero mucho. Hoy va a ser la polla, hoy va a ser la polla. Pero el primer podcast fue malísimo. A partir de aquí comienza el recorrido de The Wild Project. En estos 4 años, el proyecto ha ido evolucionando, y aunque son un pelín difusas, podemos diferenciar unas 4 etapas en la cronología. Primera etapa, pandemia. The Wild Project comienza en marzo de 2020. No hace falta que explique más. And then, the funniest thing happened. Aunque la intención de Jordi era alternar entrevistas y charlas, la pandemia trastocó sus planes. El primer episodio quedaba como una excepcionalidad. En los siguientes meses, Jordi solo haría entrevistas, pero no las más clásicas y reconocibles. Aparte de ser por videollamada, la primera en persona sería el 24 con Daniel Rojo, en lo que se refiere al formato eran un mix monstruoso entre entrevista y tertulia, en la que al final de la entrevista Jordi sacaba un arsenal de noticias random y le preguntaba su opinión sobre ellas al entrevistado. Los entrevistados eran amigos o conocidos suyos de internet, aunque a partir del verano, en torno al 20º episodio, ese rango se empezó a ampliar, signo de que el proyecto empezaba a correr. Segunda etapa. Comienzan las tertulias. Se asienta el proyecto. Exactamente un año después del comienzo de todo, el 2 de marzo del 21, vuelven las tertulias en el episodio 41. A partir de aquí, el formato de The Wild Project permanecerá prácticamente invariable hasta el momento actual. Martes tertulia, jueves entrevista. Las primeras siempre presenciales, las segundas aún son mayormente a distancia. Con el formato ya asentado, 2021 es el año en el que termina de asentarse el podcast como un proyecto de éxito con todos sus elementos reconocibles. Tercera etapa, el más todavía. Con el formato ya asentado, las diferencias entre etapas ya son relativas, pero de todas formas hay algunos sucesos que condicionan lo que es el podcast como proyecto. A comienzos del 22 ocurre algo curioso. Este mes es el mes de mayor crecimiento en subs del canal, quitando el inicio de todo. ¿Qué pasó en este mes?
Bueno, unas cuantas cosas, la verdad. Era la primera edición de los Eslan. No es solo que Jordi lo petase en sus categorías, sino que en aquella época el momento creadores de contenido estaba en su cresta rompiendo récords y el propio Jordi le daba hueco en sus tertulias. Además, tuvo 2 entrevistas icónicas del canal, una con Rubius y la primera de David Saavedra. También hubo una polémica que implicaba a Joe Rogan y salpicó un poco a Jordi y a Rubius, generando un poco de ruido. Pero, falta el detalle más importante. Enero del 22, efectivamente, amigas, es el mes en el que estalla el meme de Olvidona. De todo lo que he comentado, no tengo la más mínima duda de que esto fue lo más decisivo, lo cual nos dice ciertas cosas sobre la cultura internetera de la que estamos hablando. En lo formal, ya lo he dicho, no hay cambios, pero sí se empieza a ver mucha más amplitud de entrevistados. Si en 2021 se asienta el proyecto, en el 22 se expande. En esta etapa tenemos entrevistas como la que tuvo con Junqueras, que es buena muestra de ese salto. Esta etapa es la más breve de las 4. Empieza en enero y termina en junio. El cierre de esta, la etapa del más todavía, es el especial de 25 horas. Aquí tenemos el mítico debate de capitalismo versus comunismo, una ouija, varias tertulias, una entrevista a Jon Sitiaga, de las mejores del podcast, he de decir, y lo más importante, una tradición, la del especial de verano, que se repetirá en los años siguientes. Cuarta etapa, la superación de la frontera Ibai, el hormiguero de la gente que se pone la gorra para atrás. Si la distancia entre la segunda y la tercera etapa es relativa, no en lo formal pero sí en la expansión del proyecto, en esta última etapa lo es aún más. Si quisiéramos verlas como una única etapa de expansión, me parecería correcto. Pero hay ciertos matices. Hacia finales del año empiezan a llegar ciertas entrevistas donde ocurre algo muy particular. Los entrevistados empiezan a ir para publicitar cosas. No es raro que antes de esta etapa los entrevistados llevasen regalos o quisiesen hacer publicidad, pero a partir del primer episodio con David Jiménez es una costumbre que empieza a intensificarse. Y no es solo eso, sino que además se hacen habituales entrevistados más y más relevantes. De nuevo, esto no es nuevo. Junqueras estuvo antes de esta etapa, pero aquí se intensifica. Deportistas de élite, periodistas clásicos y hasta Villarejo. Lo de la frontera Ibai es porque este es el punto en el que se puede decir que Jordi trasciende de la categoría de ser una personalidad de internet. Jordi y el podcast son una referencia que trasciende del online y puedes escuchar hablar de él en cualquier lado. Mi epifanía personal fue saber que Juanma Castaño lo escuchaba y se había visto la entrevista a Ferran Torres y a Topuria. La frontera Ibai es, digamos, el grado en el cual tu cuñado te puede hablar de él en la cena de Navidad. Creo que aquí también tiene que ver el Dogfight Wild Tournament, que ocurre entre medias. No creo que sea lo más decisivo, pero también merece mención. Con esto entramos en la última etapa, actualmente en curso. Las etapas anteriores se pueden distinguir por el impulso del éxito del podcast, pero a nivel de formato, desde la segunda etapa es estable. Estaría guay decir que estaba medido por mi parte, pero no es el caso. Coincidiendo precisamente con el final de la última temporada, donde yo ya estaba lanzado a hacer estos vídeos, Jordi anunció el fin de las tertulias. Estas no han desaparecido por completo, sigue haciéndolas una vez cada 2 meses más o menos, pero vaya, es el mayor cambio en el formato del podcast en años. Además, está dando más protagonismo a hacer más programas especiales. En estos casos, por encima del entrevistado en sí, el reclamo es el tema que tratan. Especial Segunda Guerra Mundial, especial Elecciones Americanas, especial Halloween. Además, como la muestra es pequeña, diré que estos nuevos episodios han tenido un nivel bastante top. Los especiales, el de David Jiménez, Reacción a Explota, el nutricionista, Dr. X, muy buenos. Pero es que lo de los episodios de Bollero y Javier Tebas, ¡bof! Señoras, señores, esos 2 episodios son cine. No sé si me gustan más las 3 horas de un señor que lo único que sabe usar es un bolígrafo y un microondas o 2 horas de vacilada a don Florentino Pérez Rodríguez Parera. Qué tío, ¿eh? Vuelvo a grabar y vuelvo a hacerlo en tirantes, como si acaso fuese necesario. ¿Era necesario? ¿De verdad era necesario? Pues claro que era necesario. ¡Vamos, los tíos! Secuela de por vida, me dejó el puto vicio de Jordi Wild. Ya lo he dicho al principio, y con la cronología queda patente. No es que Jordi sea famoso, es que es la máxima eminencia hispana de un formato audiovisual en el que se ha metido todo Cristo. Jordi está en todas las listas que nos imaginemos de los mejores Espera, que no está en la lista de los mejores podcasts. Pues vaya huevazos. Según Jordi, no le dan esos reconocimientos porque no es mujer. Bueno, no voy a valorar esa opinión. Bueno, sea como sea, su éxito
es innegable. De hecho, siendo estrictos, no es que Jordi sea el podcaster español número 1, es que es el youtuber español número 1. Creo que esto es un pelín antiintuitivo. ¿De verdad Jordi es el youtuber número 1? Si pensamos en youtubers, se nos pueden venir otros a la mente. Bueno, la mayoría de aquellos youtubers se han pasado a otros formatos, mayormente al stream. Aún así, suena un poco raro todo esto. Cuando pienso en formatos clásicos de YouTube, no pienso en el podcast, por esa asociación con lo radiofónico. Y sin embargo, si nos paramos a pensarlo, el auge del podcast es evidente y se ha dado como algo muy asociado a YouTube. Esto nos podría dar para una reflexión sobre el formato en sí, pero no quiero ir por ahí. En 2022, el vídeo más visto de YouTube fue de Jordi, la entrevista de Yo Juan y Masi, por delante de la final de Eurovisión. El top de creadores de este año fueron Artagame, Alejo Igoa, el canal español de MrBeast y Jordi. El tercero no es un canal español realmente, y los otros dos primeros, aunque sí son youtubers, bueno, tienen un estilo infantil que los sitúa en unas coordenadas un pelín distintas de tipo de contenido. Además, a veces las cosas no se tratan solo de números. En relevancia mediática, Jordi les pasa la mano por la cara. Así de sencillo. Así que sí, aunque suene raro decirlo, Jordi es el youtuber español número 1. Pero ahora, lo importante. ¿Por qué este éxito? Obviamente no hay un único factor y no puedo determinar ni siquiera cuál creo que es más relevante, pero ahí va una batería de motivos. Primero, éxito previo. Este vídeo va sobre The Wild Project, pero ya sabemos que Jordi no solo era ya conocido de antes, sino que era de los youtubers más reconocidos de su época. El canal de The Wild Project, sin un solo vídeo subido y con el solo anuncio en el rincón de Giorgio, consiguió sus primeros 100.000 suscriptores en un día. Segundo, medio relacionado con lo primero, networking. Al principio Jordi se apoyó en conocidos cercanos para las entrevistas, pero esos conocidos no eran sus amigos del pueblo. Jordi contaba con una red de gente del medio que era ya buena base y que a su vez le ha permitido ir ampliando la red de contactos en una bola de nieve. Bastantes de sus entrevistados han ido recomendados por un entrevistado previo. Tercero, temática ecléctica. The Wild Project, en especial las entrevistas, pega palos a tantos lados que es difícil que no haya al menos un episodio con un tema que te interese o te llame la atención. Cuarto, persistencia. Le podré poner muchos defectos a Jordi, pero la pereza no será uno de ellos. Puede sonar chorra, pero la consistencia que ha tenido con las entrevistas es tremenda y esencial para fidelizar audiencia. Al César lo que es del César. Quinto, innovación. Esto a lo mejor suena un poco desprecio, pero me explico. Jordi no ha hecho algo demasiado único. Ni siquiera fue el primero en hacerlo. Antes que él estuvo el intento de Wismichu, Yo Interneto o El Sentido de la Birra, que se le pueden asemejar. Jordi, sin hacerlo único o especial, consiguió hacer lo suyo, y hacerlo en el momento que tocaba. No estoy seguro hasta qué punto hay un mérito de Jordi ahí, pero sea o no intencional, hay una pulsión visionaria que es importante. Sexto, controversia. Le guste o no, Jordi ha crecido y se ha hecho conocido a base de hacer cosas provocadoras. Fue así en su etapa previa y lo ha sido también en el podcast. Unos dirán políticamente incorrecto, otros dirán en fan terrible. Ahora no me voy a meter en eso y ni siquiera valoro si Jordi busca o no esas polémicas, pero independientemente de eso, que sea beneficiado de ellas es un hecho. Séptimo, estrategia multiplataformas y multiformato. Los 6 motivos anteriores han sido o muy obvios o tampoco dan nada interesante para analizar. Pero este sí que es importante y para quien tenga que hacerlo, que tome nota. The Wild Project es una fábrica descomunal de producir contenido, y no solo en cantidad, sino en variedad. Tenemos los programas en bruto, formatos largos y extensos. No hace falta que hable ahora de la popularización del podcast. Ahora bien, si esto es demasiado tocho, también tenemos los clips, que sirven como reclamo para ir al episodio completo, pero también son piezas adaptadas a la duración tradicional de YouTube. Y por último, el formato TikTok, clips recortados aún más para difundir en píldoras. Esta es una estrategia impresionante, porque no solo abarca todos los formatos y estilos según la duración que a cada uno le interese, sino que abarca también todos los rincones de internet. YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Twitter, allá donde sea que estéis, Jordi Wild puede y va a llegar a vosotros, y lo va a hacer en el formato que sea necesario. ¿Consideras una persona feliz? Hoy en día. Dato no menos relevante. Esta producción de contenido es tan intensa que sobrepasa al propio Jordi. La gente difundiendo sus clips en Twitter no es algo buscado por él, y la aplastante mayoría de clips suyos en TikTok con un gameplay de GTA debajo tampoco los difunde él. Es un ecosistema de viralización monstruoso. ¿Os acordáis del vídeo del fenómeno fan del que hablaba de un Jordi Wild de izquierdas y qué se supone que se pide con eso y tal? Bien, pues si bien esa petición, como ya expliqué, me genera cierto rechazo, sí que creo que en esto en concreto hay algo interesante de lo que aprender para quien esté interesado en la movida de saber aprovecharse de internet y los mecanismos que ofrece para difundir tu mensaje. Consejo para quien quiera tomarlo. Por cierto, sí,
Acertasteis la gran mayoría. El libre pensador del que hablaba, que se merecía un vídeo propio, era Jordi. Pero bueno, no nos adelantemos. Octavo, sí, esto sí que, el formato. Esto no es una explicación del éxito de Jordi en concreto, pero es necesario mencionarlo porque va a ser algo recurrente en el vídeo. Toda la explicación del éxito de Jordi no puede estar desligada del auge del podcast conversacional como formato. Esto no es un demérito, porque él es el máximo exponente, pero está claro que es un fenómeno que sobrepasa su figura, una tendencia comunicativa. El podcast conversacional ofrece la posibilidad de hacer algo que iguala y mejora las capacidades de la radio y televisión tradicionales con muchos menos medios. Permite una extensión, complejidad y profundidad casi imposibles de ver en medios tradicionales. Posibilidades de hablar con calma sobre temas muy complejos en los que casi nunca hay espacio en los medios de comunicación tradicionales. No diría que es un formato nativo de Internet, porque bebe de referentes históricos clásicos, pero no hay duda de que es un formato que encaja a la perfección con la flexibilidad que permite Internet de no estar ceñido por escaletas y franjas horarias. Noveno, continuación de lo anterior, cómo Jordi se adapta al formato. Sobre Jordi he visto decir lo uno y lo contrario. He escuchado decir que deja explayarse a la gente, y también he visto muchas bromas sobre que interrumpe y que se entromete en todo el rato. Si me preguntáis mi opinión, creo que ambas cosas son ciertas. Sé que no es posible. Más adelante me explicaré mejor. Y no es que deje hablar en las entrevistas e interrumpa las tertulias. No va por ahí la cosa. En cualquier caso, en este momento sí que destacaría la capacidad de Jordi para exprimir el formato sabiendo dejar hablar a sus entrevistados. Que ya os adelanto que no creo que sea algo completamente positivo, pero ya lo desarrollaré. Lo importante ahora es que esa habilidad es explicación de su éxito y de la capacidad que tiene para atraer perfiles muy singulares. Es una virtud buena, que es que sabes hacer hablar y dejas hablar. Décimo, el estilo comunicativo. Me cuesta mucho explicaros esto, pero hay una realidad innegable. El cuñadismo es un estilo que lo peta. Ya está, es un hecho. Asumámoslo. Si queréis, en vez de cuñadismo, lo podríamos llamar socarronería o un estilo campechano. Me da igual, como queráis llamarlo. El caso es que triunfa. Sea Pablo Motos con el talk show más popular de la historia de España, sea Juanma Castaño con el programa más importante e influyente de la radio deportiva española, sea Bertín Osborne en su casa o en la tuya, o sea Jordi Carrillo de Albornoz Torres con 2 micros y el podcast más importante de habla hispana. Es igual, todos ellos son ejemplos de ese estilo socarrón y campechano como modelo de éxito. La explicación de que eso triunfe es algo que me cuesta procesar, pero sí que creo que es algo que Jordi ha conseguido instrumentalizar a su favor y que es parte del tono distendido que busca tener en las entrevistas. Otro apunte. Esa socarronería no es el único rasgo característico de Jordi. Aunque su formato sea muy de internet, no se puede decir que esté haciendo algo nuevo, y en tanto que es así, Jordi tiene sus referentes. A Jordi se le nota ese punto... ¿Cómo decirlo? Se le nota ese estilo de presentador catalán de la televisión de hace 20 años. Esto es complicado de desarrollar y no muy relevante, así que lo dejo por aquí. Y un décimo, azar. Podemos darle las vueltas que queramos, pero las historias de grandes éxitos difícilmente se explican sin la suerte y el azar de por medio. La suerte puede estar, por ejemplo, en el éxito previo de Jordi, llegar a este proyecto habiendo tenido suerte al poder viralizarse sus años previos. También puede estar en empezar el podcast la semana antes de que se parase el mundo y todos estuviésemos encerrados. Jordi dirá que lo hubiese petado antes o después, pero para medir el éxito, el plazo de tiempo también es relevante, y es innegable que el boom de The Wild Project es parejo al boom de otros tantos creadores y streamers aupados por las cuarentenas. Esto tampoco es algo polémico, en realidad Jordi estará de acuerdo con ello. Por mucho que lo intentes, por mucho que te esfuerces, es posible que todo salga mal. De hecho, es más probable que la mayor parte de cosas que creías que iban a salir de una manera salgan de otra, porque la realidad va a su aire. No puedes gobernarla tanto como crees. El primer paso para vivir es asumir que tus logros o tus fracasos no dependen tanto de ti como tú te crees. Esto implica que lo más probable es que no triunfes, por mucho que te esfuerces. Os recuerdo que lo que acabáis de ver es el primer capítulo de una serie de vídeos sobre Jordi Wild y el problema del estado de la conversación pública. Esta serie es una versión actualizada del vídeo original que subí en su momento. Para ver el original o el resto de la serie, os dejaré los enlaces en pantalla y en la descripción. ¡Comed bien! ¡Poneos fortísimos! Y a rockear siempre. Y con esto me despido.